Bueno, mis queridas maestras, entonces el propósito del día de hoy es poder hacer la simulación de la enunciación. Pero antes de hacer este proceso de ver sus presentaciones de enunciación, vamos a presentar una de las innovaciones que con el equipo desarrollamos esta semana. La innovación que les queremos presentar es el sistema de gamificación de libertarios. Este sistema de gamificación es demasiado importante porque nos va a permitir varias cosas. La primera, aumentar los niveles de atención dentro de las sesiones. La segunda, poder tener un argumento de ventas para poder recomprar en cada mes, porque cada mes va a tener como una especie de insignia, un rango al que llegan los niños. Y decirle al papá, bueno, ya pasaste este rango, ahora va el siguiente rango. Entonces, bueno, ahí hacer el proceso de cierre de ventas. Y el tercero, tener más argumentos para poder venderle. Mira, estos son las 8 insignias que tu hijo ganará en este proceso, estos son los 69 logros, bueno, en fin, lo que sea, para que lo tengan súper claro. Entonces, la primera parte es sobre el concepto de gamificación. La gamificación es el uso de las lógicas de los videojuegos en cualquier proceso del saber o del quehacer humano. Entonces tú puedes utilizar la gamificación para que tus empleados puedan estructurar los procesos contables, o puedes utilizar la gamificación como una campaña publicitaria de reciclaje, o puedes utilizar la gamificación en el caso del aprendizaje para aumentar los niveles de atención y que las personas pues, puedan disfrutar mucho más el proceso de aprendizaje. Digamos que lo que hace la gamificación es estimular la experiencia para que esa experiencia le permita aumentar los niveles de atención. Entonces, para poder entender un poco la gamificación, tenemos que entender que una clase o una experiencia de aprendizaje se divide en dos elementos: la instrucción y la conducción. La instrucción está asociada a todas las acciones que tú realices para que lo que enseñes sea la verdad, sea la representación de un instrumento de conocimiento. O sea, que ese instrumento de conocimiento refleje la realidad. En últimas, que no digas mentiras, que enseñes lo que es. ¿Sí? Decir que la Tierra es plana es un error de instrucción. Decir que el comunismo funciona es un error de instrucción, porque es mentira. ¿Listo? Los errores de instrucción son los errores que están centrados en las enseñanzas. Eso es instrucción. Y los aciertos en instrucción es cada vez que eres muy riguroso al enunciar el concepto que quieres definir. ¿Listo? O el argumento, o el procedimiento, lo que sea, pero que seas fidedigno y que represente la realidad. ¿Listo? Ahora, el otro campo es la conducción. La conducción son todas las acciones que tú realizas para aumentar los niveles de atención de tus estudiantes. La atención es el recurso por excelencia de aprendizaje. O un niño o un adulto que no atiende, no aprende. Eso es carreta que, ay, soy multitarea, carreta. Nadie es multitarea. El cerebro humano no está diseñado para ser multitarea. El cerebro humano está diseñado para enfocarse en una sola cosa, enfocarse en la presa, enfocarse en lo que está desarrollando. Y para poder generar productos de calidad, las personas necesitan procesos de concentración. Para lograr procesos de aprendizaje es uno de los constructos para poder aprender la atención. Por eso para nosotros es tan valiosa la atención. Todos los mecanismos que nos permitan aumentar la atención de nuestros estudiantes son demasiado valiosos para nosotros y por lo tanto necesitamos de los procesos de gamificación para aumentar los procesos de atención de nuestros estudiantes. Por eso es tan valiosa la herramienta que les voy a mostrar el día de hoy, porque aumenta los niveles de atención cuando tenemos una sesión, porque nos sirve como argumento de venta y porque nos sirve como argumento de recompra. Por esas tres razones es importante que aprendan el sistema de niveles que les voy a mostrar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la gamificación? Aló, cambio.
Dianita dice, la gamificación es el aprendizaje a través del juego y no necesariamente es con videojuegos, se puede hacer con otras herramientas. No, el concepto es el uso de las lógicas de los videojuegos para desarrollar cualquier actividad, la que sea, ¿sí? La que sea. ¿Listo? Hay campañas publicitarias que tienen procesos de gamificación. Ahí la gente, digamos que no aprendía un concepto nuevo, sino que lo que hacía era reciclar. No había un proceso de aprendizaje, sino, por ejemplo, si botabas una botella, pues te daban una moneda y te daban puntos, ¿sí? Y podías competir con tus amigos para ver quién era el que más reciclaba. Ahí no había un proceso de aprendizaje, había una acción que era reciclar. Y esa campaña estaba asociada a una marca. Entonces ahí se utilizan los procesos de gamificación en temas publicitarios, no necesariamente de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la gamificación, mis queridas maestras? El uso de la lógica de los videojuegos para adquirir un saber. Para adquirir un saber o para... Y recuerden el ejemplo que acabo de dar, no necesariamente es para el aprendizaje. Para que la gente haga algo. Puede ser aprender, reciclar, desarrollar un proceso contable, lo que sea. No necesariamente tiene que ver con aprendizaje, puede ser otra acción distinta, como la campaña publicitaria que les estaba mencionando. ¿Listo? Bien, muy bien, eso es gamificación. Ahora, ¿por qué es importante que podamos desarrollar un proceso de gamificación en libertarios? ¿Cuáles serían las ventajas? Solo me acuerdo de la primera, mejorar la atención. Aumentar los niveles de atención como argumento de compra y como argumento de recompra. ¿Listo? Como estrategia de recompra. ¿Listo? Hay tres argumentos que yo les doy. ¿Listo? Entonces vamos a mostrar entonces el sistema de gamificación a partir de nuestra pantalla. Listo, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ahí ustedes ven un Excel y vamos a alejarlo un poquito para que lo podamos ver mejor. ¿Lo pueden ver mejor? Lo ven igual. Ustedes lo ven igual, ¿cierto? Si yo lo doy menos, lo ven de la misma manera. No lo ven ni más ni menos. Bueno, bueno, listo. Les voy a mostrar entonces. Vamos a ver si de esta manera se ve mejor. Voy a mostrar acá. A ver si así se ve mejor. ¿Ya lo ven mejor, queridas maestras? ¿Aló, aló? Uy, pero esperen porque no veo. Sí, señor, listo, sí lo ven bien. Ahí lo ven bien, listo, lo ven perfecto. Listo, entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos nosotros fue plantear a los logros que ya existen en libertarios, a la matriz de logros que ya existen en libertarios, le creamos unos niveles de desempeño en función de un concepto que es la competencia. ¿Alguien sabe qué es una competencia? De a uno, de a una. ¿Alguien sabe qué es una competencia? Mis queridas maestras. Aló, aló. Aló.
¿Alguien sabe qué es una competencia? A ver, ¿qué dice acá? Lo olvidé, listo. Una competencia es, ojalá lo anoten ahí, es un saber con un saber hacer en un contexto determinado con una actitud específica. ¿Listo? Ténganlo ahí presente, esos 4 componentes de una competencia. Un saber con un saber hacer en un contexto determinado con una actitud específica. Eso es una competencia. ¿Listo? Entonces, como eso es una competencia, eso quiere decir que un niño solamente va a ser competente cuando tenga esos 4 componentes. Es decir, cuando tenga en su cabeza los conceptos, cuando sepa utilizar los conceptos en un contexto particular, cuando además de saber cosas, sabe hacer cosas, y cuando tenga una actitud, o en el caso de libertarios, una cualidad humana que le dé un matiz a la manera en cómo opera el mundo, porque el sistema afectivo es el más importante de todos. ¿Listo? Eso es una competencia. ¿De dónde creen ustedes que salen las competencias? ¿Por qué el mundo empieza a hablar de competencias? ¿Por qué creen ustedes? Sí, la estoy grabando, en este momento la estoy grabando. Sí, porque es una sesión técnica. ¿Listo? ¿Por qué creen ustedes que el mundo empezó a hablar de competencias? ¿Por qué creen ustedes? Hola, Albita. ¿Por qué creen ustedes que el mundo empezó a hablar de competencias? Mis queridas maestras libertarias. Para llamar la atención en un contexto específico. No fue para eso. Okay. Resulta que los países empezaron a competir unos con otros. Digamos que Rusia y Estados Unidos empezaron a competir y empezaron a competir fundamentalmente por la lucha espacial, ¿sí? Y de ahí eso, digamos que se derivó no solamente en las competencias de países, sino en las competencias en empresas. Las empresas empezaron a competir unas con otras, ¿listo? Y las empresas empezaron a estar muy preocupadas porque resulta que los profesionales que estaban saliendo de las universidades llegaban a las empresas y digamos que no satisfacían las necesidades de las empresas. Decían, me toca volverlo a formar. Entonces hicieron un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Bolonia. En el Acuerdo de Bolonia lo que hicieron fue decir, mire, si usted quiere ser un ingeniero, usted debe aprender esto. Si usted quiere ser un matemático, usted debe aprender esto. Si usted quiere ser un arquitecto, debe aprender esto. Y después empezaron a estructurar cuáles deberían ser las cosas que deberían saber y saber hacer las personas que salieran de esas carreras. Ese discurso, ese Acuerdo de Bolonia llegó a Latinoamérica con se materializó con algo que se llamó el proyecto Tuning, ¿sí? En toda Europa. Sí, entonces todas las universidades empezaron a estructurar las competencias de cada una de las carreras. Y en Colombia se desarrolló a partir del proyecto Tuning Latinoamérica y se materializó en algo que se llama ASCUN, que es la Asociación de Universidades. ¿Listo? Entonces cuando ustedes miran las competencias, todas las carreras, digamos que tienen unos saberes y unos saberes hacer asociados a digamos, lo que deberían saber este tipo de profesionales. ¿Listo? Y eso es impuesto por políticas estatales y si no lo hacen, pues digamos, no les dan la acreditación de calidad y bueno, ese tipo de cosas. ¿Listo? Así es como aparece el discurso de las competencias. ¿Listo? Y de ahí aparece un montón de teóricos y un montón de personas que empiezan a hablar sobre eso. Para pedagogía conceptual, como está el triángulo de la mente humana, que es cognitivo, afectivo y expresivo,
Esos tres elementos se empezaron a estructurar en todos los programas de mejoramiento pedagógico. Uno ve competencias en lectores competentes y posteriormente hace una evolución en inteligencia emocional y hace una nueva evolución en innovación curricular para lenguaje, para sociales e IMAT, que es innovación curricular en matemáticas. De toda esa experiencia de creación de productos y de programas de mejoramiento pedagógico es que sale la estructura que les voy a mostrar el día de hoy. Eso no es una estructura que yo me haya inventado, es una herencia de coger todo el tema del discurso de las competencias, de la experiencia de la Fundación Alberto Merani y materializarlo en una estructura curricular que permitiera a los colegios crear planes de estudio por competencias, que fue lo que hice durante 8 años, enseñarle a esos colegios a estructurar curricularmente un plan de estudios por competencias. ¿Listo? Porque esto no lo... O sea, los colegios este discurso no lo tienen claro. A mí me pagaban 8 millones de pesos por hacer una capacitación de plan de estudios. ¿Listo? A los profesores para trabajar, no sé, como eso eran como 30 horas de capacitación. ¿Listo? Entonces, con base en esa información es que les muestro lo que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces, si una competencia es un saber con un saber hacer en un contexto determinado, con una actitud específica, los niveles de desempeño deberían dar cuenta de cada uno de los componentes de la competencia, ¿verdad? Entonces resulta que en Colombia hay un decreto que es el decreto 1290 que dice que todos los colegios deben desarrollar niveles de desempeño. Por eso sale bajo, básico, alto y superior. Por eso en Libertarios también tenemos bajo, básico, alto y superior. Entonces el bajo, ojo con esto, eso sí anótenlo porque eso es importante que lo anoten, va a determinar solamente el nivel de competencia donde el niño entiende cosas. Entiende un concepto, entiende un procedimiento, entiende cosas. ¿Listo? El básico es que el niño entiende cosas en un contexto. Entonces hagan de cuenta que el bajo es el saber. El básico es el saber en un contexto. El alto ya no es el saber, ya es el saber hacer. ¿Listo? Ya es un nivel mucho más elevado. El alto es el saber hacer. Y el superior tiene todos los componentes de la competencia, o sea, es la competencia finalmente. El superior tiene un saber con un saber hacer en un contexto determinado y con una actitud específica. ¿Cuáles creen ustedes que son las actitudes específicas de libertarios? Mis queridas maestras. ¿Aló, aló? ¿Cuál fue la pregunta, Michael? Es que estaba copiando lo que estabas diciendo. Bueno, listo, tranquila. La pregunta es, ¿cuáles son las actitudes? Si el nivel superior es el de las actitudes, ¿sí? O sea, un chino que es superior es un chino que tiene las actitudes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para nosotros el sistema afectivo es lo más importante. Entonces, si el superior tiene las actitudes, ¿de dónde sacamos esas actitudes? ¿Será que nos las sacamos de la manga? ¿O cómo hacemos para colocarles a ciertos niveles de desempeño esas actitudes? ¿Qué actitudes colocamos? ¿Cuáles creen ustedes? Yo creería que una actitud positiva. O sea, todos los niños en nivel superior vendes con actitud específica. O sea, ya todos los chinos les colocamos resiliencia. O sea, vendes con resiliencia. Haces la declaración anticerdo con resiliencia. No, pero pues uno tiene que ser positivo porque si empieza por quejarse, pues Sí. no aguanta. Buenísimo. Tiene que tener compromiso, perseverancia. Sí. Pero ¿de dónde la sacamos? ¿Por qué esas y no otras? ¿De dónde? ¿Cuál es el sustento teórico que hace que nos metamos con disciplina? Por ejemplo, como hizo de una nubiecita.
Pues porque sin disciplina no van a llegar a ninguna. Sí. Eso es básico. Pero eso no es teórico, eso es un razonamiento que es cierto, pero a un padre no le podrías decir eso si quisiera ser técnico, ¿cierto? ¿Qué le di? O sea, ¿de dónde nos inventamos estas actitudes? Porque valentía, iniciativa, carisma, disciplina, ¿m? Confianza en sí mismo. Sí, podrían ser esas, pero ¿y por qué esas y no otras? ¿De dónde sacamos eso? De todos los libros que estamos estudiando, de todas las personas exitosas que en su vida han aplicado toda esa serie de hábitos y han llegado y tienen resultados. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro alumno está a nivel superior? Porque ha aplicado todas esas, tiene una estrategia, por ejemplo, si está en ventas, tiene una estrategia de ventas, tiene resultados como tal, ha llevado su proyecto, ya lleva un determinado tiempo desarrollando su proyecto y ha alcanzado ciertos resultados. Yo lo mediría así. Podría medirse así. Lo que hicimos fue coger las cualidades capitalistas de Miguel. Miguel hace unos diagnósticos de cualidades humanas interpersonales, intrapersonales, cualidades de pareja, cualidades de, bueno, en fin, varios diagnósticos y dijimos, bueno, listo. Entonces cojamos y metámosle al nivel superior las cualidades capitalistas de Miguel. Por eso, todas las cualidades, las 10 cualidades que desarrolla Libertarios, están asociadas a las cualidades capitalistas que desarrolla Miguel. Porque él dice, mire, esas son las cualidades para el emprendimiento. ¿Sí? Entonces, Miguel de Subería es el sustento teórico del desarrollo de cualidades humanas. Particularmente un libro que se llama El genial capitalismo, la mejor sociedad para emprender, trabajar, soñar y amar. ¿Listo? Si en algún momento les preguntan, ese es nuestro referente para decir que esas son las 10 cualidades capitalistas que un niño se debe desarrollar. ¿Por qué son necesarias estas cualidades? ¿Y por qué sería necesario aprenderlas tan temprano? A los 5 años, a los 6 años. Porque resulta que el desarrollo de cualidades se hace hasta antes de los 7 años. ¿Sí me explico? Ya después es muy difícil. Por eso es más fácil trabajar con niños de 5 años que trabajar con adolescentes de 17 años. Porque es muy difícil, digamos, desarrollarles esas cualidades. Pero además de eso, porque los procesos de formación política se hacen hasta antes de los 12 años. ¿Sí me explico? Uno puede formar una sociedad de personas que quieran vivir de los subsidios, es decir, de parásitos, o puede construir una sociedad de personas que quieran pararse sobre sus propios pies, ¿sí? Y que quieran salir adelante, y que quieran poder estructurar sus proyectos de vida y que no venga un político a regalarle cosas. ¿Listo? Pero esa estructura se forma hasta antes de los 12 años. ¿Listo? Eso está en un libro que se llama La mente de los justicieros sociales. Esto para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces por eso es tan importante empezar la labor de enseñanza del emprendimiento en edades tempranas y el desarrollo de las cualidades capitalistas antes de los 12 años. Y por eso elegimos esas 10 cualidades capitalistas. ¿Listo? Por eso el nivel superior tiene esas cualidades capitalistas. ¿Listo? Disciplina, carisma, valentía, iniciativa, en fin. Entonces, listo. Con este contexto, ahora sí les puedo explicar qué fue lo que nosotros hicimos. Entonces, hay un logro que ustedes no pueden ver, pero se los voy a dejar acá. ¿Listo? Escrito para que lo puedan tener. ¿Listo? Porque no lo están viendo en pantalla, creo que no lo están viendo en pantalla, pero lo van a ver acá. El logro anual de libertarios es aprende a elegir un emprendimiento, a administrarlo, venderlo y a no rendirse en el camino. Sí, eso es lo que aprendió un niño en todo este proceso. O sea, si uno le dice, si a un papá le dice, bueno, dígame en una sola frase,
¿Qué es lo que resume las 32 sesiones de aprendizaje? Es eso. Aprender a elegir un emprendimiento, individual, familiar, comunitario, comercial, administrarlo, junta directiva, planeación, ejecución, nota de audios, administrarlo, venderlo, todo el bimestre 2 es ventas, y a no rendirse en el camino, resiliencia. ¿Listo? Eso es lo que aprende un niño en Libertarios, es el logro anual. De ese logro anual se desprenden 4 logros bimestrales. Los 4 logros bimestrales son: el bimestre 1 es administra los sueños con una mentalidad de prosperidad, abundancia y los lleva a la realidad. Por eso les enseñamos cómo piensan los ricos, cómo piensan los pobres, cuáles son las decisiones de los ricos, los pobres, las decisiones de los ricos y de los pobres, cómo manejan la plata los ricos, los pobres y la clase media, cuáles son los 4 vehículos para poder generar riqueza, bla, bla, bla. ¿Listo? Y además de, tiene sueños, aprende la mentalidad de prosperidad y abundancia hasta sesión número 7, y en sesión número 7 dice, bueno, listo, como ya tengo esos sueños, ya no estoy pensando como pobre, ahora sí, me dicen que tengo que hacer un horario, que ese horario tiene que tener 1 hora para planear, 1 hora para pensar, 1 hora para mi negocio, 1 hora para leer, 1 hora para escuchar audios y 1 hora para vibrar. Entonces hago, y ya ese sueño que empezó en sesión número 1, ya no es un sueño etéreo en un mapa de sueños, sino ya está en mi cronograma, ya lo volví una realidad, es algo de facto, y de hecho me van a evaluar de ahí en adelante todas las semanas para ver si eso que yo dije no es carreta, sino en realidad lo estamos usando. ¿Sí me explico? Eso es lo que significa el logro bimestral de ese primer bimestre: administrar los sueños con una mentalidad de prosperidad y abundancia para llevarlos a la realidad. ¿Listo? Ese es el primer bimestre. En el segundo bimestre, en el segundo bimestre el niño aprende a prospectar, a presentar su emprendimiento y a hacerle seguimiento a sus clientes. El segundo bimestre es solo ventas. ¿Listo? Sí, empieza a decir, bueno, ¿cómo hago una lista de clientes? ¿Listo? Listo, entonces ya hice mi lista de clientes y me voy a convertir en una persona que nunca va a hacer que sus clientes se acaben. ¿Sí? Entonces hago una lista FATU, o bueno, en fin, a todas las estrategias que le damos para hacer una lista de clientes. Luego de que hacemos la lista de clientes, bueno, ¿cómo le presento este proyecto a un socio mío? ¿Sí? O cómo le presento este proyecto a un cliente mío, y cómo le hago seguimiento para que no se me salga del camino. ¿Sí? Los 7 contactos, ¿listo? Eso es lo que se aprende en segundo bimestre. En el tercer bimestre se aprende, esto es segundo bimestre todavía. En el tercer bimestre aprende a conectar con sus clientes, aprende neuromarketing en ese bimestre, aprende a persuadirlos, aprende la ley de la persuasión por conectividad, aprende la ley de la persuasión, aprende varias leyes de la persuasión, y aprende resiliencia. ¿Listo? Aprende que cuando le digan que no, cuando los clientes le digan que no, no se achicopale, sino aprende lo que dice en un libro que se llama mientras unos se rompen, otros rebotan. ¿Listo? Eso es lo que aprende en el tercer bimestre. Y en el último bimestre el niño aprende a ser un imán para el talento. El último bimestre nos dice, aprende a autoadministrarse. Ahí hablamos de ya proyectos de vida laboral, proyectos de vida afectivo, proyectos de vida de hobbies. Lo colocamos en una planeación ya semanal con roles y ese tipo de cosas. Y aprende a ser un imán para el talento, es decir, a encontrar las mejores personas para que hagan parte de su equipo. Esas son las 4 cosas que aprende en los 4 bimestres de Libertarios. Esas 4 cosas están divididas en 8 sesiones. Cada bimestre está dividido en 8 sesiones. ¿Listo? Y ahí están los logros de cada una de las 8 sesiones. No se los voy a pasar porque se ven 32 y bueno, les voy a pasar este Excel ahorita. Así que en eso no hay problema.
Pero resulta que cada una de esas 8 sesiones bimestrales, o sea, cada una de esas 32 sesiones bimestrales, las dividimos en los niveles de desempeño bajo, básico, alto y superior. Y esos niveles de desempeño les dimos un punto, particularmente. Cuando el niño llega a nivel bajo, le damos un punto. Ustedes alcanzan a ver ahí sesión 2, ¿cierto? Sí. ¿Lo alcanzan a ver bien? Por favor, retroalimentenme ahí porque no sé, acá se ve distinto a como está planteado en la pantalla. ¿Ustedes alcanzan a ver sesión 2 donde dice diferenciar los pensamientos de riqueza y de pobreza? Bajo, básico, alto y superior. Mis queridas maestras. ¿Sí? Listo. Listo. Te voy a pasar el ejemplo con este. Entonces resulta que cuando yo le hago la pregunta al niño, entonces, ¿qué es pensamiento de riqueza? ¿Y qué es pensamiento de pobreza? Y el niño me responde de manera correcta. Yo le digo, soy un imán para el dinero llega a mí, te acabas de ganar un punto. Listo, ya tienes un punto. Listo, el chino se ganó un punto. Pero además de eso, si el chino me llega a dar un ejemplo de cómo se ve, entonces dame un ejemplo y si me das un ejemplo te voy a dar 2 puntos. Dame un ejemplo de quién en tu colegio piensa como rico y quién piensa como pobre. Entonces el chino me dice una historia y me dice 2 ejemplos. Listo, te acabas de ganar 2 puntos. ¿Listo? Entonces ya va 3 puntos. Listo, el nivel alto me dice a mí, establece familiares, si sus familiares o cercanos piensan como rico y como pobre. Esa es la tarea que tiene él para esa sesión. Esa tarea no la va a hacer en ese momento, o sea que ese niño no puede ganarse los 3 puntos a menos que haga la tarea. Entonces en sesión número 3, yo inicio mi sesión preguntándole cómo te fue con la tarea. Y el chino me va a contar si su tía piensa como rico, piensa como pobre, y ahí, listo, te acabas de ganar 3 puntos. ¿Listo? Ahí hay un error en el... no, ya está bien. ¿Listo? Si hace el diagnóstico y le acierta de manera... No. Si hace el diagnóstico y dice que sus familiares piensan como ricos y pobres, se gana 3 puntos. Si realiza el diagnóstico a las personas cercanas, o sea, una cosa es hacer el diagnóstico, tú hiciste el diagnóstico, ¿sí? Y otra cosa es en realidad que el diagnóstico que tú le hayas hecho es lo suficientemente preciso, que determines si algunas de las personas que estaban ahí pensaban como ricos o pensaban como pobres. Ese es un nivel. Solamente hacerlo y ya. ¿Listo? Pero si ese chino hace de manera disciplinada esos diagnósticos, es decir, que va a donde él está y me dice de manera muy disciplinada. ¿Qué significa la disciplina? Postergar la gratificación. ¿Eso qué quiere decir? Que ese chino me hizo la asociación de las 3 características de un pobre con las 3 características que vio en su tío. Si me hace esa relación de esa manera, así disciplinadamente, entendiendo la disciplina como la capacidad de postergar la gratificación, le doy el superior a ese niño. Pero si además de eso el chino lo hace de manera carismática, me muestra un video donde él, pues porque él es el que tiene que ganarse eso, y lo puede hacer mostrando un video donde él sonríe, donde dice, oye, mira, te voy a enseñar una cosa. O sea, si lo hace con carisma, le doy 6 puntos. ¿Sí? Si lo hace de manera disciplinada, o sea, que en realidad es muy riguroso el diagnóstico que hizo, le doy 5 puntos. ¿Por qué? Porque ahí está siendo disciplinado y esa cualidad humana nos sirve y hace parte de las cualidades capitalistas. Y por eso le damos el 5 porque representa esa cualidad. Si lo hace de manera carismática, sí, además de ser muy riguroso con las características, lo hace de manera carismática, sonriendo, haciendo chistes, como son los chinos carismáticos, pues le doy los 6 puntos del nivel superior. En esa sesión hay 3 bonus. Una, que es una película que tienen que ver, ¿sí? Que es la película In Time. Entonces por eso, esa tiene 5 puntos. Tiene que leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre, esa tiene 7 puntos. Y si esa semana el niño vende un producto, un bien, un servicio, tiene 3 puntos.
Es decir que en total esa sesión tiene un puntaje de... ¿Cuánto? Uy, ¿ustedes por qué no ven esto? Tan raro. Solamente ven la primera parte, no ven cuando yo baje. Tienen un puntaje total de... Sesión 2. Uy, no, sesión 2 no tiene. No tiene la sumatoria de esos puntos. Bueno, en un segundo lo saco rápido. Más 36. Eso, listo, 36. Ya lo sacó Cecita. ¿Listo? 36 puntos. ¿Listo? Ese chino se ganó los 36 puntos de esa sesión. ¿Listo? Y eso va a ser listo. Entonces la próxima sesión nos vamos a ganar los otros tantos puntos que necesitamos ganar. ¿Listo? Entonces, al final del primer mes, el niño tiene que hacer 107 puntos en total. Si saca 107 puntos, se sacó la máxima nota que un niño se puede sacar en el primer mes de Libertarios y se gana la insignia de mentalidad próspera. Hay 8 insignias, una para cada bimestre. Eso hace que el chino diga, bueno, si yo quiero tener todas las insignias, tengo que portarme juicioso, ir a todas las sesiones, no faltarle y sobre todo terminar el proceso. Entonces, mentalidad próspera tiene 107 puntos. Máquina de sueños, que es el segundo mes, tiene 64 puntos. Máquina de ventas tiene 79 puntos. Expansión tiene 49 puntos. Influencia tiene 52 puntos. Escudo de venta invencible tiene 49 puntos. Norte de poder tiene 52 puntos. Imán del talento tiene 49 puntos. ¿Listo? Para un total de 501 puntos de 69 logros que un niño debería aprender para poder ser un niño emprendedor. Claramente estos puntos, si por ejemplo el niño hizo 70 de 107, está el 65% de mentalidad próspera. ¿Listo? Si el niño sacó 60 de 64 puntos, está el 93% de máquina de sueños. Y así les vamos sacando el porcentaje de notas que se desarrollan en cada una de las insignias que se ganarían por desarrollar el programa de Libertarios. Esas insignias irían con un diploma, con una foto del chino, para que el papá pueda decir, bueno, este chino ya tiene mentalidad de próspera. La siguiente semana nosotros entregamos eso. Nosotros entregamos como los formatos de los diplomas de los chinos en cada una de las insignias que nosotros estamos desarrollando. ¿Listo? Ese es el sistema de gamificación que hemos creado para poder aumentar los niveles de atención, sino por 5 puntos, por 3 puntos, ¿sí? Y mejorar la recompra. Mira, ya pasamos de mentalidad de próspera, ahora vamos máquina de sueños, ahora vamos máquina de ventas. Y mira, estas son las ventas que son, mira, estas son las 8 insignias que tu hijo va a ganar, los puntos, estos son los logros, no sé qué, También, como que yo me he dado cuenta de una cosa de los papás, y eso sí, necesito que me miren. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí, ¿cómo hago para dejar de compartir la pantalla? Ve, no sé cómo dejar de compartir la pantalla. Ya. Dejar de presentar. Esto es importante que lo vean. Y es como que hay entregas de boletines para los papás de cosas que a ellos no les importan. A ellos no les importa que la raíz cuadrada, a ellos no les importan esas cosas, ¿sí? Solamente que el chino pase el año y que no me haga perder plata. Pero para un papá que le encanta el mundo del emprendimiento, que yo le pueda decir específicamente en qué momento va su hijo, es demasiado importante. Como que el papá quiere saber, él paga por algo que, bueno, es la mentoría, es el espacio, pero no tiene nada para él, para saber el proceso de su hijo. Como que entregarle este informe, que igual es solamente copiar y pegar los logros que están ahí, y decirle, mira, tu hijo va así en el proceso, se ganó, está al 98% de este rango que implica estos logros, debes trabajar más en esto. Que el papá tenga ese informe es demasiado valioso.
Si lo creen pertinente, sí, pero yo preferiría más bien entregárselo en la última sesión, en el mes, digamos cuando se termine el mes, para la recompra. Sí, como mira, tu hijo, eso se le presenta al niño en el primer día de gamificación, ¿sí? No a los papás. Pero al final se le hace un informe donde dice, mira, tu hijo llegó hasta nivel de mentalidad, está el 50% llegó a mentalidad próspera, estos fueron los logros, no sé qué, si quieres, el siguiente nivel es este, ¿listo? Y el papá dice, pues ya tengo una razón para comprarle el siguiente nivel a mi hijo. ¿Sí me explico? Por eso es una estrategia de recompra, para que el papá diga, sí, yo quiero desarrollar los niveles. ¿Listo? Pero es una muy buena pregunta, noviecita. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Se me olvidó. Por favor, ayúdenme a recordar qué era de lo que estaba hablando. Bueno, no sé. Que el papá quiere saber en qué Sí, eso es demasiado importante. Eso es demasiado importante para los papás. Eso es demasiado, eso es como cuando uno está entrenando, ¿sí? Uno dice, bueno, listo, yo estoy entrenando todos los días, pero ¿qué? ¿Cómo voy en mi avance? ¿Voy atrás, voy adelante? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y como emprender es o sea, como que uno no lo veas, o sea, cuando uno entrena, uno ve que está corriendo más rápido, que está levantando más peso, es algo que tú puedes ver que estás avanzando, pero en emprendimiento es una cosa como difusa, ¿sí? Entonces por eso es tan importante para el papá tener un informe y decir, vea, mire, mi hijo está acá por lo menos, ¿sí? Yo sé que, le tengo que trabajar más esto, listo, ya. Listo, ¿cómo les pareció el sistema de gamificación que hemos diseñado para ustedes? Mientras tanto voy a parar un segundo esto para